Hoy voy a hablar de los sujetos del delito. He considerado como fuente a Oscar Peña González y Frank Almanza, pues, ¿no? Mira, del libro Teoría del Delito. Entonces, como ya lo referí hace un momento, que voy a hablar de los sujetos del delito. No estoy diciendo que voy a hablar de los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo. Bueno, al menos lo que a mí no me enseñaron es que bueno, se tiene sujetos activos, sujeto pasivo, ya quién es el que mató el sujeto activo, el sujeto pasivo, el agraviado, la víctima. O he escuchado al menos así que han referido que en tanto respecta a los sujetos del delito. Pero al menos voy a tratar aquí de los sujetos del delito en sentido amplio, no en sentido estricto. O sea, al menos un poco amplificado. Ok, el- comencemos. Sujeto activo del delito. Como ya es de conocer, sujeto activo del delito puede ser una persona individual con capacidad penal. Ojo, tiene que ser, es decir, una persona imputable. Cuando digo imputable, es que tiene que ser imputable. No me estoy refiriendo a las personas inimputables, como por ejemplo un loquito, o que tiene una alteración mental. Así como también, por ejemplo, la, puede ser, o puede cometer el delito, pues, una persona que está en su capacidad de razonar, en su capacidad de saber el bien y el mal. Pero cabe resaltar o cabe precisar de que eh, la persona individual pues se da en la unidad de la voluntad, o sea, propiamente tiene el elemento volitivo, más allá de que esto es un poco más amplio, pero en tanto respecta a los sujetos del delito, solamente quiero precisar eso. Y se rige, pues, evidentemente, sin ninguna duda, indudablemente, por el principio de individualidad de la pena. O sea, solamente se sanciona a una persona, no es que se sanciona, por ejemplo, si una persona jurídica o una empresa se cometió el delito, pues el director no se va a sancionar a toda la persona jurídica o a toda la empresa, puede ser el gerente, el administrador, el trabajador, el de limpieza, o sea, no, solamente se individualiza, o sea, la pena es para una persona determinada o una persona o personas determinadas de esa empresa. Por eso es que se habla del principio de individualidad de la pena, que esto es muy importante y fundamental en el derecho penal. Y así también voy a precisar para poder determinar los sujetos del delito, pero específicamente aquí los artículos gramaticales. ¿Qué se entiende por los artículos gramaticales en el tipo penal en las que están estipuladas en el Código Penal? En tanto respecta concisamente o específicamente el, los, la. El, los, la nos quiere decir o hace referencia a que el delito o el hecho constitutivo del delito puede cometer cualquier persona, sin excepción, o sea, cualquier persona. Y por esa misma razón se le denomina como delitos impropios. ¿Por qué? Porque precisamente puede cometerlo cualquier persona. Eh, por otro lado, pues evidentemente existen delitos que solo pueden cometer determinadas personas, como por ejemplo puede ser el funcionario, la madre, en el caso del infanticidio, el hijo, el profesional, pues no, entre otros, etcétera, etcétera. Y eso es, o esos son delitos propios. ¿Por qué propios? O sea, porque precisamente determinadas personas van a cometer el delito. O sea, no es cualquier persona, sino que determinadas personas. Tal es el caso, como ya decía, el funcionario público, la madre o el hijo. O sea, son determinadas personas nada más, no es todos, no es cualquiera, como en el caso de los delitos impropios. En este caso son delitos propios,
solamente determinadas personas. Eso cabe resaltar, cabe precisar. Siguiente. Y aquí vamos a hablar del sujeto pasivo, ya no de activos. Lo que hablamos hace un momento es sujeto activo. En este caso, el sujeto pasivo del delito. ¿Quién puede ser el sujeto pasivo del delito? Puede ser la persona individual. Eso es claro, eso es evidente. ¿Quién? El que es el titular del interés jurídico lesionado o puesta en peligro, pues, ¿no? El titular jurídico. O sea, el titular jurídicamente, ¿ya? Que ha sido lesionado o puesta en peligro. Por ejemplo, puede ser el concebido en el aborto. Quién es el sujeto pasivo en el aborto? El, pues el concebido. Eh, en el infanticidio, pues el menor. En el homicidio, pues quién más, ¿no? El agraviado. Y así pues en demás delitos es el sujeto pasivo. Eso es en sentido estricto, ¿no? Estamos explicando en sentido estricto hasta ahora, todavía como algo tradicional, ¿ya? Por ejemplo, así muchos casos, robo, hurto, secuestro, entre otros, ¿ya? Tal es el caso, o tal es el caso, por ejemplo, no vamos a pensar que en la calumnia no hay sujeto pasivo, en el sujeto pasivo, en la calumnia, mejor dicho, también hay sujeto pasivo, que pues es la persona que ha sido, que ha sido, que han atentado contra su honor, con la libertad sexual, en la violación sexual. Pues evidentemente, ¿no? Es evidente. Asimismo, vamos a entrar los sujetos pasivos en sentido amplio. ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos en sentido amplio? Las sociedades. Aquí viene a tallar las sociedades como sujetos pasivos. O sea, sociedades como sujetos pasivos. ¿Y cómo es así? Por ejemplo, tal es el caso de las personas jurídicas. O sea, son la persona jurídica o como sociedades económicas, comerciales, ¿no? Pues también son una colectividad, son varias personas. En una empresa, como ya se decía, una persona jurídicas, son varios, son una asociación, o en una asociación, por ejemplo. Entonces ahí viene a tallar las sociedades como sujetos pasivos, ya no de forma individual, ya no a sujeto pasivo, sino que sus sociedades como sujeto pasivo, porque precisamente la persona jurídica es una colectividad, comprende a una colectividad, una empresa comprende a varias personas, al trabajador, al gerente, al contador, al administrador, al director y demás, ¿no? Entonces, es una, eh, es una afectación a esa empresa, en tanto que viene a calzar como unas sociedades, como sujetos pasivos. Por ejemplo, en el robo a una empresa, se está afectando la propiedad, a su patrimonio. El Estado puede ser víctima contra su seguridad. También, cuando el Estado es víctima contra su seguridad interna o externa, es sujeto pasivo, pero como sociedad, no como sujeto nada más, de forma individual, sino que de sociedades, o sea, como colectividad.
sociedades se entiende como colectividad. Es decir, no a cada integrante, pues no, de una empresa, por ejemplo, de forma separada, sino que en conjunto. Sujetos pasivos, o mejor dicho, las sociedades como sujetos pasivos se entiende a a una colectividad, no a cada uno de sus miembros o integrantes por separado. Eso, eso que quede clarísimo. Finalmente, 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 en tanto respecta que el sujeto pasivo genérico y único, pero en cuanto al Estado, es decir, el Estado puede ser sujeto pasivo genérico, sujeto pasivo único. Sujeto pasivo genérico, ¿por qué? ¿O cómo es que el Estado puede ser sujeto pasivo de forma genérico o genérico, pero en el contexto de las de sociedades como sujetos pasivos? Entonces, sujeto pasivo genérico es porque su propio nombre mismo lo dice, es que, por ejemplo, en caso del homicidio, el sujeto pasivo obviamente es el agraviado, es la víctima, es el sujeto pasivo, la víctima, pero también el Estado, no solamente la víctima, sino que también el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado vela, vela por la seguridad pública. O sea, además de afectar al Estado, porque vela por la seguridad pública, también ha afectado a una determinada persona, el agraviado, en el caso del homicidio. O sea, el agraviado y el Estado. Por eso es sujeto pasivo genérico, en el contexto de las sociedades como sujetos pasivos. ¿Y sujeto pasivo único cómo es? ¿O qué se entiende por sujeto pasivo único? Por sujeto pasivo único se entiende, se entiende, se entiende que solamente y únicamente, exclusivamente, el afectado es el Estado. Tal es el caso en los delitos contra la administración pública. O sea, de manera directa, está siendo la víctima es el Estado, nada más el Estado. No es como en el caso del homicidio, o sea, el agraviado, la víctima, y además el Estado, sino que aquí en el sujeto pasivo único es solamente el Estado. Por eso es sujeto pasivo único, pero en el contexto de las sociedades como sujetos pasivos, en ese contexto, porque se habla de colectividades. Espero que haya al menos aportado algo. Gracias.